Hoy seguimos con esta serie de episodios de Contextualizando que nos dan la oportunidad de conocer tanto a la persona como nuevas ideas y nuevas posturas frente a nuestra sociedad, política e inclusive la disciplina que es la psicología. El día de hoy podemos conversar con el maestro Felipe Silva, el cual es un apasionado de la disciplina del psicoanálisis. Vamos a entender algunos de los aspectos del psicoanálisis, también si hay variantes de esta misma disciplina y qué malos entendidos podemos tener entre el análisis de la conducta y el psicoanálisis. Sin ser eclécticos y con el afán siempre de aprender, el día de hoy les presento un capítulo más de Contextualizando con uno de mis mejores amigos, Felipe Silva. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Contextualizando. Hoy estamos aquí, como ya lo dije en la introducción, con mi amigo, estimado compañero, uno de mis mejores amigos, sinceramente, Felipe. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado el camino del psicoanálisis? Bien, la verdad que bien, descubriendo cosas nuevas, con muchas dudas, y lo bueno más que respuestas, pero bien, la verdad que ha sido un camino muy bonito hasta ahora. Sí, fíjate que generalmente siempre nos toman como antagonistas, Sí, como un lado y el otro de la psicología. sí, Y digo, platicamos esto a lo mejor para la gente que no esté tan metida en el tema de la psicología, pero la psicología tiene como ciertas áreas, ciertas ramas, ¿cómo le llamarías? sí, campos, disciplina, no, bueno, Sí, dimensiones sí, ¿no? incluso, ¿no? Ujú. Básicamente es como cada área o cada disciplina ve lo psicológico de maneras muy distintas. Exactamente. Entonces, el conductismo, que es la filosofía del análisis de la conducta, siempre se ha planteado como lo opuesto al psicoanálisis. Pero yo a veces les platico a los practicantes de aquí que a veces me es más fácil conversar con gente de psicoanálisis que con gente de cognitivo-conductual. Sí, Pero, y no es un tema como despectivo o así, sino que cognitivo-conductual, al ser un modelo más práctico, más de aplicación, sí, como que deja por un lado el tema más filosófico. exactamente. ¿Sí me explico? O sea, como el tema de epistemología, todo este tipo de cosas que, pues no es un tema como de superioridad, de que nosotros sabemos más, así, sino simplemente es como, bueno, ellos están más como en un nivel técnico y este ya es como un nivel más teórico, más de postulados para saber qué se va a hacer en un futuro y así. Entonces yo creo que por eso resulta más sencillo dialogar de esta manera. ¿O tú qué opinas? ¿Te has topado con esta situación de...? Sí, una cosa que justamente también, que veo mucho y que creo que en algún punto también noté en mí, dentro de la carrera, fue la falta de justamente de base epistemológica. O sea, está bien lo que nos dicen y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la teoría, que son pinceladas que nos dan en la universidad, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿De dónde se fundamenta esto? Yo creo que es el gran como... La pregunta. La pregunta, en general, la psicología, Sí. ¿no? O sea, ¿de dónde se sustenta lo que hacemos y qué hacemos con eso que sabemos, ¿no? Sí, fíjate que justamente hablamos de esta parte de epistemología como, pues, como es la raíz de todo esto, cuestionarnos de dónde viene el conocimiento. O sea, porque, y es una de las cosas que genera conflicto, a mí también me pasó en la carrera que llegó un punto donde me empecé a cuestionar, bueno, sí estamos haciendo todo esto, pero, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde sale? Sí había como este tema de introducción a la psicología, los primeros semestres que vimos de historia de la psicología, pero tú sabes que es como, pasó esto en tal año y Sí, sigue lento. muy, muy rápido. Ajá, ¿no? o sea, como que no hay de que, oye, no hablamos acerca de axiomas filosóficos, no hablamos de dónde surge el conocimiento, si estamos viendo el fenómeno psicológico de una manera determinista, de una manera fatalista, o sea, como que no hay nada de información ni de conocimiento. No se enseña la lógica, la hipótesis, plantear hipótesis. Exactamente, o sea, el tema de conocer que existen variables, cómo estas variables influyen en el propio fenómeno, cuáles sí podrían ser variables del fenómeno y cuáles a lo mejor podrían no afectar tanto. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, desde tu perspectiva, ¿qué está sucediendo en...? Yo creo que no solamente es un tema de nuestro campo, ¿eh? No es solamente un tema de nuestro campo. Yo creo que va en un sentido de la educación, cómo está perfilada en la actualidad. O sea, ¿qué se busca generar en la universidad? La universidad como un mercado. Sí. ¿No? Uno de los más grandes mercados. Sí. ¿Buscamos técnicos del saber? Sí. ¿O buscamos gente que piense? Porque la pregunta también sería, para el modelo económico actual, ¿sirve que piense la gente? Y no como grandes pensadores ni somos los nuevos filósofos, ¿no? No, de hecho, pues cualquiera puede cuestionar. Exactamente.
sino como si eso es redituable o no para el sistema, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Entonces, enfocar a la universidad o hacer de la universidad una institución que produzca técnicos, creo que es más, más cómodo para el sistema, ¿no? Sí, Más rentable. de hecho no sé si has visto, pero bueno, en un punto también platicamos cuando yo me estaba formando justamente en el modelo de terapia breve y que después me fui dando cuenta como que está siendo tan arropado porque es rápido, porque se pueden mostrar resultados muy fácil. O sea, al final de cuentas son 8 sesiones. Se adapta muy bien al tiempo que tiene a lo mejor una institución educativa de un tetramestre, un semestre para poder devolver resultados de cómo van el tema de asistencias a sesiones, etcétera, etcétera. Sí. Y no solamente con eso, ya creo que las empresas también, los informes son semestrales, entonces como que conecta muy bien ese modelo para hacer ver que tal cosa está pasando. Ajá, sí. Pero uno de los principios que más me incomodó fue el no hablar del problema. Y eso sí se me hizo como ahí fue cuando dije, a ver. Y la pregunta es si el problema importa o no importa. Ajá. ¿No? Sí, o sea, como digo, obviamente en algún punto traeremos a alguien de terapia breve que también nos comparta a lo mejor a qué se refieren con este tema, pero a lo mejor desde la parte externa, que muchas veces es lo que nos toca, no podemos conocer al 100% todos los enfoques, por eso es válido y también es muy valioso hablar entre distintos enfoques de la psicología para justamente saber qué dudas tenemos el uno del otro, qué está pasando, cómo podemos mejorar, porque ahorita yo creo que estamos en un punto crucial. Sí. Creo que se está cuestionando mucho la práctica de la psicología, creo que se está volteando a ver a la psicología, sí. Y también es preguntarnos qué queremos que se refleje de la psicología, o sea, qué vamos a hacer de aquí en adelante que ya nos están tomando más en serio y nos posicionen de una manera más distinta. ¿Cuál sería el aporte incluso, ¿no? de las distintas psicologías, como dijiste al principio? Sí. Y hablando de este punto, digo, una de las cosas que más he estado reflexionando y que más he estado estudiando en los últimos meses, sinceramente, es el tema del lenguaje. De hecho, justamente, digo, va a haber un evento que ya casi digo que es el evento. Todavía no podemos decirlo porque no sé cuándo sale este capítulo y no sé cuándo sale el tráiler de lo que va a pasar. Pero bueno, una de las ponencias, espérenlo, una de las ponencias que quiero trabajar es los problemas psicológicos como mexicanadas. Y tiene que ver mucho con el lenguaje. Claro. O sea, no ver el problema psicológico como enfermedad, como algo inmoral, sino ver que es adaptativo. Que está estructurado. Exactamente, sí. Pero a lo mejor no es como esa... O sea, muchas veces trae consecuencias a mediano y largo plazo. Sí. Funciona en el momento para la persona. Tú dices, oye, pero ¿por qué gritar? ¿Por qué empujarle funcionaría a esta persona? Porque está parando el conflicto que tiene. Sí. O está resolviéndolo de alguna manera. Es la única forma que tiene para... Exactamente. Sí. Son los únicos recursos o las únicas herramientas que tiene. Obviamente a mediano y largo plazo esto le va a traer mucho conflicto. Y por eso relaciono mucho con el tema de las mexicanadas. Porque pues, no sé si está relacionado con el concepto de mexicanada. Sí, claro. Bueno, justamente el tema de la mexicanada, que ahorita mejor, si no lo han escuchado, que pues digo, es parte de la cultura, es parte del lenguaje diario. Pero entendemos la mexicanada como una resolución a corto plazo que saca el problema del momento, pero a lo mejor no es... Es que tampoco quiero caer en moralidad de decir que no es lo correcto, no es lo... Es una alternativa a lo que tal vez... alternativa momentánea tal vez para la problemática que se presenta. Que ni siquiera es contracultural, es cultura mexicana. Exactamente, justamente, o sea, por eso no quería como plantearlo como que algo malo, una manera inadecuada de hacerlo, porque la neta no. O sea, de hecho a mí lo que me gusta del comportamiento, ver el comportamiento de esta manera es que no existe el comportamiento desadaptativo. No. Todo comportamiento que existe es porque le ayuda a la persona a adaptarse a su medio. En Sudamérica tenemos mucho eso también que también tenemos como las cosas más sudamericanas, que son de andar siempre vivo y muchas veces sí es una posición que yo creo que es la desconfianza ante el otro, pero te adelanta la jugada, ¿no? Entonces ahí puedes sacar provecho. Sí. Digo, también muchas veces son a lo mejor prejuicios, ¿no? Sí. Pero que en el fondo te constituyen como individuo, ¿no? Como... Te ayudan a adaptarte al contexto. A vivir al contexto, sí, total. A la cultura. Sí, porque inclusive todo el tema del albur, o sea, todo es como... Es impresionante. De hecho, el humor latinoamericano es muy rápido. Sí. No sé si lo has notado, pero el humor latinoamericano es muy reaccionario, muy rápido. Si escuchas humor de otros países, muchas veces no da risa.
Exactamente. Yeah. Y es eso, o sea, porque también estamos acostumbrados a otro ritmo, a otro estilo. Digo, también tienen que ver con nuestros propios aprendizajes, pero sí es bien curioso cómo el humor latinoamericano tiende a ser muy, muy rápido, muy espontáneo, muy improvisado inclusive. O sea, no por nada hay muchos referentes latinoamericanos en ese tema. Y justamente como que te platico esto porque relaciono mucho esta situación al lenguaje. Sí. Y este tema del lenguaje... Yo creo que, o bueno, hemos planteado en el análisis de la conducta que el lenguaje es el factor primordial para los problemas psicológicos. Okay. Porque, de hecho, Emilio Ríos, uno de los autores de interconductismo, plantea que todo problema psicológico es un problema moral. Por lo que hablamos, es un comportamiento que le ayuda a la persona a adaptarse y no genera conflicto hasta que otros no le señalan que eso no es un comportamiento que va acorde a la comunidad. Hasta que se posiciona frente a su comportamiento es que genera el conflicto. Antes no. Pero para eso necesita una instancia de otredad. Exactamente. Y es lo que quiero saber tu perspectiva de ese tema, o sea, porque desde el psicoanálisis sé que más o menos hay algo muy similar por lo que hemos platicado, por lo que sigo de psicoanálisis. ¿Cómo está ese tema? O sea, ¿cómo se relaciona el lenguaje con los problemas psicológicos? Bueno, creo que el primer disclaimer que voy a hacer es que el psicoanálisis para mí, o bueno, donde yo lo veo es más lacaniano, que es la parte francesa, que es la parte estructuralista del psicoanálisis, y no es el psicoanálisis freudiano, que es el clásico, ¿no? Sí, el más popular probablemente. El ortodoxo. Sí. Y desde Lacan... hay unas máximas que son las canónicas de Lacan, como por ejemplo el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El inconsciente no existe, porque dice, en un seminario 20 dice, el lenguaje no existe, ergo el inconsciente no existe, ¿no? O sea, no hay algo en tu interioridad, no hay un homúnculo dentro tuyo, no hay un Felipe tiene chiquito, sustancia. No hay sustancia, exactamente. Entonces, el inconsciente solamente se da cuenta a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje existe, sí, es hablado. Aquí el tema del lenguaje, como yo lo planteo, es que el lenguaje nos toma a nosotros, ¿sí? Nosotros habitamos el lenguaje. Y nuestros problemas vienen de la posición que se toma o donde fuimos posicionados por el mismo lenguaje. Que hay dos temas entonces, la culpa y la responsabilidad, ¿no? O sea, creo que como yo al menos veo desde esta parte del psicoanálisis, los síntomas están dados cuando hay un conflicto, pasa un conflicto y la culpa no podemos adjudicar la culpa a alguien en específico. Es que, no sé, es culpa de mis papás o es culpa mía no hay culpa 100% de ningún lado, ¿sí? Hay un malentendido tal vez, que la única forma de entrarnos en ese malentendido es a través de una estructura lógica que está dada por el lenguaje. Sí. Principalmente sería eso, y somos tomados por el lenguaje, o sea, somos gozados, nuestra forma de disfrutar las cosas y de sufrir también está dado por el saber que opera a través del lenguaje, ¿sí? Desde esta perspectiva más lacaniana y entendiendo que justamente el inconsciente ya no es una sustancia, ya no es un ser, que coincido mucho con ese tema, no podemos justamente darle sustancia a fenómenos como pensar, porque no son pensamientos, pensamos. Exacto. No son, no sé, no son emociones, me emociono, o sea, no son sentimientos, siento. Son procesos, son cosas que se van dando y no cosas como tal. Pero, entonces, desde esta perspectiva, ¿el comportamiento también está determinado por el lenguaje? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que uno de los malentendidos es creer que lo inconsciente es ajeno a nosotros o tenemos estas conductas inconscientes, pero claro que están codificadas a través de una estructura lógica que está en el lenguaje. Sí. Yo a veces pongo el ejemplo hablando porque el comportamiento inconsciente para nosotros son comportarse sin necesidad de verbalizarlo.
Sí, o sea, Sí. no digo voy a parpadear para parpadear. No, claro. No digo, si voy caminando y alguien enfrente de mí se le va el pie en un pozo, a lo mejor, que ojalá que no pase, pero si llega a pasar, a lo mejor no me pongo a analizar, a esa persona se le fue el pie en el pozo y le saco la vuelta. O sea, es instantáneo sacar la vuelta. O a lo mejor si voy manejando y alguien cae en un bache, no me pongo a analizar o tal. Y creo que mucho tiene que ver con el concepto de que aprender es a través de una clase, de un maestro enseñándote qué hacer en cierta situación, pero en realidad el aprendizaje es un fenómeno muy propio, o sea, algo que se da constantemente. Y es muy particular, sí. ¿Qué opinas del tema también del aprendizaje y el lenguaje? Creo que el aprendizaje es, justo ayer, lo tengo muy fresco esto, ¿no? Creo que lo voy a ejemplificar. Lacan en una de sus clases decía esto de Skinner, ¿no? Skinner y la rata. Sí. Y él cuestionaba si la unidad de la rata aprendía o no aprendía. Porque todo el montaje que hace el experimentador, ¿no? De poner el laberinto, poner todo esto, los estímulos y demás, es un otro que está operando. Entonces, ¿a quién se le da el aprendizaje? ¿A la rata? ¿La rata aprende eso de manera inconsciente? ¿O hay un saber que se está ejerciendo sobre la rata y que el saber se viene a demostrar entonces a sí mismo el experimentador, ¿no? Entonces, ¿quién aprende ahí? Sí. Digo, los dos. ¿Quién condiciona a quién? Exactamente. Sí, porque de hecho también se me hace bien interesante, por ejemplo, el concepto de enseñarle al perro a saludar. Sí. Está bien interesante porque el perro no aprende a saludar. ¿Y el perro qué le sirve saludar? ¿No? Digo, al final de cuentas se da el comportamiento por el reforzador que está pasando, pero es un comportamiento en donde el mismo organismo, el mismo animal, está adaptándose al ambiente. El ambiente le exige, oye, pon tu pata aquí para acceder al alimento. Y pues es una situación que se da. Ya el tema de está saludando, está tal cosa, es un tema más del lenguaje propio del ser humano. Exactamente, entonces, sí, ¿quién está? O sea, sí hay un aprendizaje, pero siempre dialéctico. Y siempre es a través del lenguaje, yo creo también, ¿no? Yo creo que todavía esto es importante, porque también, y creo que es algo que los dos podemos compartir, es de dónde surgen o cuál es el caldo de cultivo para nuestras disciplinas. ¿Qué tuvo que pasar a nivel histórico, a nivel de ciencia, para que existiera la psicología, para que existiera el conductismo y para que existiera el psicoanálisis, ¿no? Sí. Justamente, si el inconsciente no existe, el inconsciente es aplicable en determinado texto, en determinados cuerpos, que están determinados por cierta lógica. Por condiciones materiales. Condiciones materiales, porque hay un código cartesiano que divide alma-cuerpo. Pero antes de eso, los humanos no tenían inconsciente, porque eran tomados por otro saber. ¿Sí? O sea, el alquimista, para aplicar un saber, necesitaba hacer un trabajo interno sobre sí mismo para justamente llegar a la ciencia, a saber. Sí. Ahora el científico no necesita conocerse a sí mismo para afectar la realidad. O sea, la ciencia ya no implica una implicación subjetiva de la persona. Entonces, creo que la psicología viene a retomar el centro en decir, bueno, ¿qué tanto te conoces? O bueno, los problemas, que supone que yo los padezco, pero no sé de dónde vienen. Sí. Porque ya estoy alejado a lo mejor ya puedo afectar al mundo y conocer al mundo y hacer cosas en el mundo de otra manera sin conocerme y lo que me pasa, bueno, no sé por qué me pasa. Sí, como, o sea, estamos en un punto donde se empuja mucho a controlar condiciones, pero justamente una de las variables más importantes, que soy yo mismo, no se toma en cuenta muchas veces, o sea, como que se deja de lado. Pero fíjate que sí me resulta muy interesante algo que decías, en qué momento pasó este tema, porque creo que entre el psicoanálisis y el análisis de la conducta, y no es que tenga el afán de unir, de tal, no, o sea, obviamente siempre es como, pues hay una línea de división, porque son disciplinas diferentes, etcétera, pero a mí me llama mucho la atención que las críticas se dan a caricaturas. O sea, a mí se me hace muy interesante ese tema. ¿Por qué digo a caricaturas? Hace poquito, bueno, me enteré de una... Bueno, leí de una ley que se llama, o un principio de autodeterminación, creo que se llama, o un tema de automotivación, como automotivarte. Y decían que la motivación tenía que ser más intrínseca
que extrínseca para que la persona esté bien, esté adecuada, por así decirlo. Pero lo que me llamó la atención es que esa teoría se planteó para sustituir el tema de ciertas teorías que tenemos nosotros para explicar la motivación, no como una cosa, sino como el resultado de ciertas partes del organismo privado de ciertas cosas, a lo mejor fisiológicas, otros temas de reglas que estamos platicando antes de empezar la grabación. Uh-huh. Pero lo que se me hace bien interesante es que la realidad de por qué se desarrolló esa teoría es porque creían que un reforzador, o sea, que no podíamos depender de reforzadores para modificar el comportamiento. Pero también hay caricaturas de los reforzadores, porque inclusive los mismos cognitivo-conductuales, conductistas que están iniciando, creen que un reforzador siempre tiene que ser una cosa, como tener materia, por así decirlo. Claro, de sustancializar. Exactamente, porque tenemos como esta constante de sustancializar, de sustantivar, etcétera, etcétera. Y se me hace muy llamativo que creo que lo que nos divide muchas veces es el desconocimiento. Uh-huh. Y obviamente ahorita es más fácil comunicarnos por las herramientas que tenemos y lo que tú quieras. ¿Qué tanto el tema, volvemos al mismo concepto del lenguaje, qué tanto la problemática de comunicación entre las disciplinas, que como lo estás platicando, Lacan a lo mejor tenía una conceptualización más francesa, Watson tenía una conceptualización más americana, claro, nuestros propios autores, Ribes tenía una conceptualización más mexicana, más latinoamericana, y los españoles haciendo otra cosa, entonces era muy difícil ponernos todos de acuerdo. ¿Crees que esta nueva conexión que hay, esta nueva manera de poder comunicarnos y hablar las cosas puede abrir una puerta a hacer una mejor disciplina? Yo creo que sí, porque... Y para eso encuentro siempre necesario, si dentro del mismo psicoanálisis no estamos de acuerdo porque hay distintas escuelas, una de las propuestas de Lacan es formalizar. O sea, trabajar con conceptos, y a lo mejor pueden ser interdisciplinarios, trabajar con conceptos base. De que si digo A, tú entiendes A y yo entiendo A sobre este tema. Sí. Okay, el monismo significante que te decía, como lenguaje, ¿no? Sí. ¿Cuáles son nuestras bases donde podemos empezar a dialogar y no tener como concepciones distintas de X cosas? Las podemos tener, pero que sean explicables también. Sí, porque de hecho la psicología carece de conceptos propios. Comportamiento no es un concepto entonces, de la psicología. Ahí hay que empezar. ¿Qué entendemos por comportamiento? ¿Qué entendemos por lenguaje? Sí. ¿Qué entendemos por inconsciente? Exactamente. O sea, sí necesitamos regular mucho este tema. Algo que quisiera preguntarte, y avanzando un poquito al segundo punto que quería tratar hoy, de las dudas que existen, tanto que yo tengo del psicoanálisis como lo que a lo mejor tú puedes tener del análisis de la conducta del conductismo. ¿Por qué existe este concepto de que el psicoanálisis o algunos de los psicoanálisis son renuentes hacia la ciencia? Creo principalmente que se ha cerrado, es una buena pregunta, se ha cerrado mucho a la ciencia, como que el psicoanálisis está por fuera de un registro empírico. O sea, es decir, hay un prejuicio de muchos psicoanalistas que la ciencia solamente es empírica, uh-huh. Lo cual nada que ver, ¿no? Yo creo que primero va por ahí. Sí. Segundo, no sé si muchas veces orgullo, o no, de creer que el psicoanálisis no es transmitible, cuando debería serlo. Una de las primeras cosas para hacer ciencia es qué estás haciendo y cómo lo puedes transmitir, cómo lo puedes enseñar. Entonces muchas veces tienes que hacer un análisis para saber lo que es el análisis. Uh-huh. No necesariamente tengo que pasar por el diván para saber tienes que vivirlo. Sí, y es una experiencia religiosa. Sí. Y yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? O sea, no se trata de una experiencia mística ni mucho menos, sino que los conceptos con los que trabajamos sean explicables, ¿sí? Y tener una base sólida epistemológica. Pero creo que ahí hay un poco de orgullo bobo, totalmente una tontera, ¿no? Pero que es como tratar de desembarcarse de lo científico cuando nada que ver. Y al contrario, vuelvo a Lacan. Lacan dialogó con la lingüística, con la topología, que es una rama de las formas geométricas no euclidianas, con la matemática, la lógica formal, para al menos de eso rescatar un poco y hacerlo transmitible, y hacerlo más cercano a la ciencia. Freud, por otra parte, hombre de ciencia, médico, que
creía que el inconsciente algún día se iba a descubrir en nosotros, ¿no? En algún lugar. De una parte muy Sí. biológica, muy sustancial. Sí, que digo, también es entendible por el contexto. Es el contexto, donde totalmente. se desarrolló Freud. O sea, yo Sí. a veces siempre como burlas hacia Freud y El tipo- insultos hacia Freud, pero también hay que tomar en cuenta que, para empezar, Freud planteó que el comportamiento estaba determinado por cuestiones o cosas inconscientes. Claro, claro. Llegó por otros métodos, pero Sí, llegó pero a una base exactamente, algo que hoy podemos dialogar. compartimos, que hoy Exactamente. compartimos y decimos, ¿sabes qué? El comportamiento tiene que estar determinado para ser estudiado, Sí. porque si no está determinado no hay nada que estudiar, ¿sí me explico? Exactamente. O sea, ¿Cómo creamos una forma una de pensar eso? estructura, Sí. exactamente, algo que implique estudiarlo, Que sea predecirlo, pensable, sí. exactamente. Entonces yo digo, bueno, pues es que inclusive hay paralelismos entre, el mismo Skinner cita a Freud Sí. en ciertas cosas y él dice, Freud no estaba tan equivocado, o sea, hay ciertas cositas que se pueden rescatar, pero estamos hablando que hay 100 años de diferencia, o sea, para que la gente se dé una idea, un Sí, siglo de sí, diferencia entre Freud y Skinner. Sí. Y luego aparte hay kilómetros de distancia entre lo que pasó con Freud y lo que pasó con Skinner, y hay kilómetros de distancia entre Skinner y Lacan, Sí. o sea, mucha distancia, y aparte un problema muy grande que existe en la disciplina, que ya lo comentabas, el tema de el ego, el orgullo, el yo soy, mi disciplina es la mejor, tal. Ante esto, ¿tú cómo te planteas? ¿Qué crees que va primero? No, ¿La disciplina, el profesional? O sea, en el sentido de qué es más importante, la mejora de la disciplina en general de la psicología, o algo que pueda llegar a mejorar más adelante, como este tema de la alquimia para la química. sí. ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿va primero la disciplina? ¿Qué va primero en esta parte? Yo creo que definir qué es lo que buscamos. O sea, cuál es el concepto de cura. Yo ahora te voy a preguntar a ti, ¿no? ¿Qué entendemos por cura y qué tratamos de hacer en las cuatro paredes clásicas, ¿no? De nuestro Sí. consultorio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos solucionando? O sea, tener por eje que, a ver, ¿para qué estamos acá? ¿No? ¿Para qué existe nuestra práctica? ¿Cuál es el sentido de esto? Y creo que así se despeja el hecho de decir, bueno, si lo quiero hacer lo más serio posible, tengo que abrirme a un conocimiento que está ahí al alcance de mi mano y el diálogo, ¿no? Y a investigar, y son horas de estudio y de trabajo y de compartir con colegas. Entonces, yo creo que partir por la pregunta, ¿para qué sirve lo que hago? O sea, ¿qué eestoy haciendo con eso? ¿No? No sé, y bueno, te pregunto a ti, Jesús, desde esta ribera, ¿no? Desde esta parte, para la teoría conductual, ¿no? ¿El problema se da solamente por un tema de contexto? ¿O se da por qué? O sea, ¿cuáles son las variantes para que se genere yo lo digo síntoma, no Sí. sé cómo lo dirías tú? Pues es que, de hecho, nosotros estamos luchando por desapegarnos de las conceptualizaciones médicas. Ok. Bueno, está buenísimo. Sí, De ya, psiquiatrizarnos un poco. nosotros ya Sí. pues estamos en este punto de rechazar totalmente la psiquiatría, porque no en un tema, volvemos a un punto de orgullo. No es un tema de guerra ni nada de eso. No, al contrario. De hecho, algo que grabamos un podcast con Desestresados, que es como un proyecto alterno de Astra, de Quique, que está aquí en las grabaciones. Lo vi. Y sí viste que Sí. me preguntaron sobre psiquiatría, y es que la Sí. pregunta es bien interesante. ¿Qué hace un psiquiatra? O sea, vuelvo al mismo punto. Si hablamos de un daño orgánico en el cerebro, pues va un neurólogo. Si hay un tema de hormonal, pues va un endocrino. O Exacto. sea, el psiquiatra, ¿en qué posición está? O sea, Sí. ¿dónde entra? ¿Qué es lo que hace realmente? Y también notamos que los problemas psicológicos no están directamente relacionados. Pueden existir una variable orgánica, pero no es la única variable. No. El problema psicológico es un fenómeno que se da en la interacción entre la persona y su ambiente, pero esta interacción no se da en el vacío. Hay múltiples variables que afectan el fenómeno o el problema psicológico. Sí. Y estas variables todas influyen de cierta manera. Por ejemplo, si la persona durmió o no durmió, influye. Si la persona está privada de estimulación apetecible. ¿Qué es estar privado de estimulación apetecible? Si tiene o no tiene actividades de disfrute. No productivas, de disfrute. Sí. Porque productivos, pues todos los días producimos básicamente. Claro. ¿Verdad? En este sistema todos los días producimos. Y el disfrute es particular ya. Exactamente. Sí. Justamente que no va amarrado o encasillado a
vender, hacer. Inclusive he platicado con un paciente que, oye, si tú quieres hacer algo, no lo tienes que terminar. Porque me decía, es que quiero leer, pero a veces siento que no puedo leer porque no acabo los libros. Pero, ¿por qué tienes que acabar el libro? Sí. O sea, si quieres disfrutar algunas hojas de un texto, disfrútalas. No tiene por qué tener una finalidad de avance, de tal, tal, tal. Entonces, si la persona está siendo privada de todo este tipo de cosas, Sí. y aparte la economía, los problemas sociales, la contaminación, todas las cosas que rodean, dan como resultado esa parte del problema psicológico. Imagínate el problema psicológico como el resultado de la suma de múltiples factores. Y ahí yo creo que estamos totalmente en concordancia, creo yo. De nuevo, volviendo al tema de la culpa, de buscar culpables, es que estamos muy también en nuestro eje más político Sí. de la psicología. Estamos tomados por una herencia judicial romana, Sí. que es un culpable. Tiene que haber Sí, un culpable en sí. esto que pasa. Entonces, en el síntoma lo vemos así. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es tu culpa? O sea, ¿Quién va a pagar por esto? exactamente, ¿qué es la culpa de esto? La contaminación de los papás, de ti mismo. ¿Quién? Y tal vez no, tal vez son un montón de factores alrededor que el síntoma es un mensaje, es una expresión de lo que está pasando. Sí. Un resultado de todo esto. Y tú eres el protagonista, no eres el autor total de lo que te pasa. No, y fíjate que nosotros lo hemos estado como, pues, estudiando. Hay aportaciones muy interesantes. Y te hablaba te preguntaba en la parte del lenguaje, si el lenguaje determina el comportamiento, porque nosotros consideramos que sí. Uh-huh. O sea, el lenguaje, las prácticas morales, las prácticas éticas, las prácticas culturales, el clima, todo determina el comportamiento de una persona. El comportamiento no es intencionalidad de la propia persona, sino resultado de tratar de adaptarse o es el resultado de cómo se relaciona la persona con todas estas variables que estamos platicando. Ahí también hay otro punto en común, o sea, cómo vivenciamos X cosa está misado por el lenguaje, y el lenguaje nos posiciona frente a eso que pasa. Entonces, claro que es un tema del lenguaje, claro que es un tema del lenguaje. Y en esta parte, otra duda que se me genera ahorita que hablábamos de cómo aterrizar nuestras disciplinas. Yo le preguntaba a David, que en un punto coincidimos ahí en el trabajo, que le mando un saludo a David, y yo le decía, oye, es que a mí se me hace bien interesante cómo se enseña el psicoanálisis. Y curiosamente hace poquito vi que compartió algo en historias de Instagram, de una reunión, no tengo ni idea de quién, con todo respeto no tengo ni idea de qué era esa reunión, pero obviamente eran puros psicoanalistas, y veía que alguien proponía ser más directivo en la terapia o en el análisis, ser un poquito más directivo, convivir o relacionarte un poquito más, que la relación terapéutica sea distinta. Y notaba que había cierta renuencia a este tipo de conversaciones. Y la pregunta va encaminada a cómo, ahorita ya platicabas un poquito, pero ¿por qué el psicoanálisis solamente se transmitiría a través de vivir el análisis? ¿Por qué no hay una manera de estructurar un plan para mostrar o enseñar a psicólogos que se quieren especializar en psicoanálisis? Yo creo que es diferente, o sea, por un tema está la terapia, uno va a análisis, o al menos yo sí lo veo porque uno tiene un problema, ¿no? O sea, creo que la oferta psicológica es, sufro de algo, voy con un psicólogo, y ahí el psicólogo que caigas, porque la gente no sabe, sí, y no debe por qué saber tampoco. No, tampoco sí. Pero y a la hora de la formación, uno de los bastiones que, bueno, decía, desde Freud está esto, ¿no? ¿Cuál es la supervisión, el análisis personal y la lectura teórica y el compartir, ¿no? con otros colegas? Pero el análisis personal ha tomado más relevancia que todo lo demás. Entonces, analízate y ya puedes ser psicoanalista. Y estudia así, y supervisa así, pero de nuevo, como prejuicios que se fueron con el tiempo más enraizando, ¿no? Pero yo creo que es un pensamiento que no aporta en nada. O sea, vas a analizarte porque tienes un problema, no para aprender ni para copiarle la técnica a tu terapeuta. Porque tampoco se lo puedes copiar al 100%. Al 100%, no se trata de eso. Entonces, yo creo que es un prejuicio. ¿Te parece yo sí creo que el psicoanálisis puede ser, creo que el psicoanálisis puede ser transmitible. Sí. Lógicamente, no desde la experiencia, lógicamente debe ser transmisible. Si queremos perdurar, si no va a morir también. Sí.
¿Crees que pueda pasar eso también? Sí, con un amigo a veces tenemos la fantasía de esto del el aceleracionismo del psicoanálisis. No sé si lo he escuchado. El aceleracionismo está relacionado al capitalismo, que es como una forma para acabar con el capitalismo, ya que no podemos, o los medios de lucha son muy desgastantes y muy difíciles a veces. Hay que acelerarlo para que se agote Para que en sí truene. mismo y truene, exactamente. Y con un amigo, José Rodríguez, le mando un saludo allá de Chile, que decimos, bueno, ¿cómo aceleramos el psicoanálisis para que truene, pero no para que muera en sí, para que truene lo que está mal y que devenga en otra cosa? Ujú. Sí. Sí, porque, o sea, a mí se me hace bien interesante cómo yo relaciono mucho esto que dices de que hay que ir a análisis, pero ser analista con el todos deberían de ir a terapia. No, Porque ese es nosotros, otro prejuicio sí, y horrible. nosotros tampoco compartimos esa idea de que No, es que todos no. deberían de ir a terapia. Creo que ahí viene muchas veces el posicionamiento moral superior del psicólogo, ¿no? Sí. De que Yo soy el que sabe. yo soy el que sabe y yo voy a terapia. La terapia va a la gente que necesita terapia y ya, si no necesitas terapia, no vayas a terapia. Otras máximas también en nuestra sociedad contemporánea, el ámate a ti mismo, no sé, un montón de cosas que a lo mejor muchos discursos que de hecho terminan generando más conflicto del que tratan de solucionar. Por ejemplo, acá hablamos acerca de la autoestima, del cómo termina generando exigencias en donde justamente a lo mejor yo vivo una vida tranquilamente y de repente entro a Instagram y es que amarte es todos los días verte al espejo y te decir yo me comparas amo y- incondicionalmente, tal. Entonces, ahorita las nuevas prácticas que estamos haciendo es separarnos de estas ideas. Sí. Es yo no tengo por qué decirme todos los días que me amo para hacer cosas que impliquen que me amo realmente. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo con este discurso que llego a escuchar yo mismo para poder hacer cosas que sean significativas para mi vida, porque a veces es como no, hasta que no te sientas bien, hasta que no pienses bien, no puedes hacer cosas para ti. Es un discurso que hace mucho daño, que es el creer que yo soy porque yo soy Sí, y no estoy y los otros no me crean cuando nada que ver. Yo soy otro, yo soy porque hay otros que me Sí. dicen, ¿no? sí, como O sea, estar, como cortar esta relación que hay entre lo que soy con el contexto o lo que me exactamente, y rodea. eso no es posible. Yo soy porque hay contexto. Sí, Y bueno, son ideales de la época, ¿no? O sea, ámate a ti mismo, tú eres en tanto que tú eres y tienes solamente, que ser. y tienes que ser y con voluntad se logra todo Sí. y no es así. No es Sí, así. no. Y son ideas que enloquecen, en el fondo terminan enloqueciendo a las personas, ¿no? Sostenerse y no y creer que uno no puede tener contradicciones con uno mismo cuando al contrario. Ver las contradicciones creo que es lo que podamos nosotros habilitar. Sí, ¿no? sí, no, de hecho por eso estamos trabajando mucho. De hecho en las terapias contextuales el lenguaje es primordial porque se empieza a trabajar, ya no tienes, porque cognitivo-conductual lo que tiene es, tú cambias el pensamiento para que cambien las acciones. Sí. Y acá es, no, lo que tú piensas es resultado de tu historia de vida, de tu historia de aprendizaje y lo que te rodea en el momento. Yo pienso que soy un ser inadecuado porque mi aprendizaje me dice que tengo que hacer esto en determinada manera y culturalmente me dicen que si hago eso soy malo. Sí. Y entonces empiezan a todas esas, es que yo estoy mal, es que soy tonto, no puedo, tal. Pero todo eso que escuchas es un conflicto que hay entre tu historia de aprendizaje y tu contexto. No tienes que frenar ese conflicto para seguir teniendo una vida valiosa y significativa. Sin forzarlo mucho, y ahora veo un puente muy claro del psicoanálisis lacaniano, que está la figura del otro, que el otro es el lenguaje, bueno, el tesoro de lo significante, dice Lacan, pero es esto que tú naces y tú llegas a ser humano porque te bañas en ese lenguaje, te ubican en cierto lugar, o sea, la familia, ¿no? Sí. O sea, antes de que tú nacieras tú ya tenías un lugar porque ibas a ocupar este lugar. Y un hijo significa para tu mamá X cosa y para tu papá X cosa, ¿no? Entonces ya venías con esa carga como predestinada, Sí. pero dada por el lenguaje, ¿no? Sí, Y tú ocupas ese lugar. Y luego los conflictos se van creando porque, bueno, te posicionas diferente o no. Entonces el otro vendría a ser eso de que a lo mejor usted lo puede manejar como el contexto o esta idea de que te dice que está bien y que está mal. sí. Y tú te posicionas y a veces en concordancia, pues no hay conflicto, No. o en desacuerdo y hay conflicto. Sí, ¿no? Y también lo interesante es cuando ese conflicto no se da por acciones que parecieran propias o desde la idea del propio, en el sentido de que, A voluntad, no existe. sí, a lo mejor yo voluntad. tengo la idea de que las cosas malas le pasan a la gente mala y de repente
yo creo que soy una persona muy buena, me pasa algo malo y hay un choque. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando algo malo si yo sé que las personas buenas les pasan cosas buenas y yo soy bueno? O sea, Claro. hay como un choque entre mi realidad y mis propios aprendizajes y ese es el que genera el malestar muchas veces. Sí. Entonces, por eso te digo que se me hace muy importante que sigamos avanzando en estudiar pues el lenguaje, que sigamos avanzando en cómo afecta, porque creo que lo único que nos está separando, y yo también tengo muchos problemas o muchos conflictos inclusive con los propios conductistas algunos, es que estamos criticándonos antes de centrarnos en ya avanzar. O sea, yo creo que, ok, posicionamos a un enfoque como el mejor y luego ya ganaste, ya... ¿De qué sirve eso? Sí, te impusiste como el mejor y luego... O sea, y esto no está peleado con una práctica basada en evidencia científica. Al contrario, para mí es más importante la práctica basada en evidencia científica que ser analista de la conducta. Sí. Si el día de mañana yo empiezo a notar, porque ya lo he hecho, digo, tú lo sabes, estudié terapia breve un tiempo, Sí. y cuando vi que algo no cuadraba, cambié. Sí, porque lo que les digo a ellos, primero soy psicólogo, primero lucho por el bienestar de las personas antes que yo ser algo. Sí, claro. No, desde ese punto sí, totalmente. Porque sí hay mucho conflicto en este tema, y hablando de esto, ya para ir cerrando, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya para ir cerrando este tema es, ¿qué esperas tú? ¿Cómo ves el futuro de la psicología? ¿Qué espero yo? Bueno, ¿cómo lo ves? A lo mejor no tanto qué esperas, pero ¿cómo lo ves? Bueno, que ChatGPT no nos quite el trabajo. También es esto, ¿no? Que cada vez se están dando más interacciones con... Estaría chido, fíjate, a mí me gustaría que... Porque nuestro trabajo no nada más es el consultorio. No, claro que no. Pero... Y bueno, de hecho es una... O sea, claro, irónicamente, ¿no? Pero expandir. Creo que la psicología tiene que salir de las cuatro paredes. Claramente. O sea, bueno, hablo del deber, también me estoy poniendo medio tirano con el tema de lo que yo creo, o sea, temas personales, ¿no? Porque creo que también no, pues es una pregunta personal, o sea... Necesitamos un activismo político, claramente, si queremos seguir operando de una manera eficiente, ¿no? Sí, en pro de las personas, el sufrimiento, o sea, ¿cuál es nuestra clave? Bueno, ¿por qué la gente sufre? ¿Y de qué sufre? Sí. Y de ahí nace todo, yo creo. Y luego, bueno, pues tratar de dialogar, o sea, creo que los egos no sirven de nada, cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, principalmente eso. Fíjate que tu amistad me ha ayudado mucho a ese tema, a mantenerme siempre como humilde, sin este sentimiento de pelear. Fíjate, curiosamente tengo más rechazo hacia cognitivo-conductual que hacia otras áreas. Me pasa lo mismo, yo, sí, o sea... Pienso en otros psicoanalistas, no en nombres propios, sino que en formas de hacer psicoanálisis, exactamente, no tengo nada en contra de las personas. No. Y digo, aquí es donde tengo que hacer la lucha primero antes de después andar predicando, ¿no? Sí, porque pues primero necesitamos como poner en forma. Por eso yo no me centro tanto en criticar el psicoanálisis. Yo creo que critico más las derivaciones del conductismo antes que a otros enfoques, porque pues yo quién soy como para decir, estás haciendo mal esto, si ni siquiera he volteado a ver qué estamos haciendo nosotros. Exactamente. O sea, yo sí ahorita estoy en un punto donde estoy centrado en desarrollar al 100% mi disciplina en pro de las personas, porque nuestra disciplina tiene algo bien curioso. Si el día de mañana colapsa el capitalismo, lo psicológico sigue pasando, pero el economista se queda sin trabajo. Exactamente. O sea... Problema existencial y van a haber siempre. Exactamente. Entonces, algo que... Esto no tiene que ver con el sistema económico actual. Yo creo que el tema de lo psicológico... es un tema apasionante. Entiendo muy bien que mucha gente puede decir, pero no te da dinero, pues sí. Bueno, es un tema de contexto también. Sí, exactamente. O sea, adaptado a lo mejor un pensamiento que lo entiendo. O sea, también entiendo su propia historia de vida y todo, y que lo ven así. Pero pues la neta, lo que les estoy platicando, o sea, pónganse a analizar. Si el día de mañana nuestro sistema cambia, ya sea porque colapse o porque X cosa pase, lo psicológico va a seguir. O sea, tú platícame cualquier sistema económico y ahí va a estar lo psicológico. Sí. Por eso digo que o sea, claramente la psicología tiene un tema, tiene una misión política. Una responsabilidad. Una responsabilidad política en X sistema. Mañana cambia el sistema y vamos a tener otro tipo de problemas. Sí, claro que sí. Y hay que estar advertido de eso.
¿sí? Sí, hay que tomarlo muy en cuenta esa parte. Totalmente. No estamos ajenos a decisiones. Sí, yo creo que aquí va a haber un corte a lo mejor y se van a dar cuenta del corte, pero sí me gustaría que pudiéramos repetir la conversación. Sí, hay muchas porque cosas hay que mucho hablar, tabú entre hablar, Es que sí soy conductista, y de hecho conductista radical, aunque la gente se asuste. Que radical no tiene que ver con extremista, ya después platicaré qué significa radical, o si pueden investigar qué es radical estaría muy chido. Pero principalmente desde el análisis de la conducta, que es como el nombre real del enfoque, porque el conductismo nada más es una filosofía. Sí. Hay interconductismo, hay contextualismo, hay Okay. otro tipo de conductismos, pero el análisis de la conducta, que es la disciplina, creo que hay mucho tabú entre hablar entre un psicoanalista y un analista de la conducta. Como dos mundos diferentes, ¿no? Bueno, ¿viste esta entrevista de Engrama? Sí. De un psicólogo español y Alfredo Eldenstein, que bueno, Alfredo Sí. Eldenstein es el gran psicoanalista argentino. Sí, Teórico. sí. Y justamente yo noto que cuando hay conversaciones, como que se van directo a los prejuicios. A los prejuicios, Sí, claro. y antes de preguntar, oye, pero pues ¿qué significa para ti esto, lo otro? ¿Cuántos psicoanálisis existen? Porque ni siquiera saben que existen psicoanálisis, o sea, que no es el psicoanálisis, sino los psicoanálisis, igual que no es el conductismo, sino los conductismos. Exactamente. Entonces, siempre nos vamos como que, y se entiende, o sea, al final de cuentas es un tema del lenguaje, simplificar todo en una palabra. Y lo que dices también es importante, en el sentido de que ¿qué somos? Somos psicólogos, somos formados como psicólogos, y eso ya nos da un lugar a nivel social. Sí. Somos trabajadores de la salud mental. Exactamente. Y ahora lo que hacemos, bueno, sí, nos va a dividir y como dices, tenemos que trabajar en nuestro campo, pero nuestra base, somos trabajadores de la salud mental. Esa es nuestra posición política en la sociedad actual. Sí, yo veo, a mí me gustaría que la terapia dejara de existir. Yo sería feliz si podemos lograr que una inteligencia artificial, que yo lo veo muy viable, porque el comportamiento está determinado. Sí, a lo mejor dicen, no, es que me he topado críticas, es que ChatGPT funciona, le ayuda a la gente porque es sumamente validante y tal. Pues es que está cubriendo una necesidad que las personas tienen al final de cuentas, pero se puede entrenar precisamente con todas estas, por eso tenemos tanta estructura para poder entrenar, y yo creo que se puede entrenar una inteligencia artificial, al menos para que esté facilitando el tema de la terapia, o sea, para que le haga más fácil al psicólogo su trabajo de alguna manera. Es una herramienta. Sí, es una herramienta al final de cuentas, pero te digo esto, que me gustaría que desapareciera la terapia, aunque la clínica y mi trabajo es 100% hacia la terapia, me gustaría que se encaminara más a mejorar las condiciones sociales de las personas. Porque nosotros tenemos trabajos ya más, o estamos estudiando, empujando más hacia modificar condiciones materiales para producir o generar comportamientos que tengan un bienestar hacia la persona. Y no en un sentido de esto es bienestar, esto es tal cosa. De hecho, por eso ya no usamos salud mental nosotros. O sea, nosotros ya no nos referimos a salud mental, sino bienestar psicológico. Sí, como una tranquilidad. Pero bueno, entonces hacia allá va más como... Buena aclaración, es muy buena aclaración la que hiciste. Sí, porque nosotros ya como estamos dejando a un lado justamente el tema de la salud mental, precisamente por eso hay ciertos proyectos de repensar la salud mental. Entonces... Es una reubicación que estás haciendo, está muy bien. Te agradezco mucho el tiempo, no, Felipe, gracias, se nos acaba, pero espero que podamos volver a conversar. Sí, claro. ¿Cómo te sentiste? ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente antes de cerrar? Pues nada, que las personas que están estudiando psicología, que se sigan formando con mucha pasión, con mucha entrega, y los que no, pues ojalá haberles aportado algo, ¿no? Te agradezco un montón, amigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, pues ya este fue un episodio más del Contextualizando. No fue tanto un Contextualizando porque no hablamos acerca de tu vida, porque tu vida también es muy interesante, pero es más como un contextualizando la disciplina, contextualizando la problemática. Probablemente ese va a ser el título de este video, pero pues muchas gracias, Felipe. Gracias. Nos vemos próximamente, y muchas gracias a la gente que estuvo aquí al pendiente. Chao, chao. Nos vemos.